Pues ahora sí, después de estar casi más de una semana ausente, ¿sí? Vamos a preparar este video número 13 que tiene que ver con el título número cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en este canal enfocada a la administración pública. Primer video vamos a organizar pues una idea general como una introducción al título cuarto, que es sobre la información financiera, ¿sí? El video número 13 pues se va a enfocar a una introducción, es decir, voy a mencionarte por ahí algunos artículos que ya la ley desde su primer artículo ya nos empezaba a hablar sobre la información financiera, ¿sí? De ahí vamos a hacer un segundo y un tercer video para concluir el título cuarto. Entonces es el video número 13, 14 y 15 para cerrar con el título número cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este canal, que es tu canal, que se llama la Administración Pública. Bueno, déjame enfocarte, vamos a estar pensando que todo ya este conjunto, desde la Constitución Política, la Ley General, los documentos normativos, las políticas, los procedimientos, los reglamentos, los procesos, etcétera, etcétera, pues van a empezar a producir información, ¿verdad? En forma de reportes, en forma de informes, de estados, de notas, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, aquí lo que nos interesa es saber qué nos dice la ley, ¿sí? ¿A qué se refiere la ley con esto de la información financiera y qué es lo que obliga a los entes públicos a hacer o producir o cumplir con respecto al tema de la contabilidad y toda la información que se procesa? Pues vamos a dar continuidad aquí, vamos a ir captando pues en cada uno de los pues este es el título cuarto, que se llama de la información financiera gubernamental y la cuenta pública. Habla de dos términos, de la información financiera y la cuenta pública, ¿ok? El título primero, que es de la información financiera gubernamental, que abarca los artículos 44 al 51. Después, el contenido de la cuenta pública, que es de los artículos 52 al 55. Cuando nosotros escuchamos el término información financiera, rápidamente nos lleva a imaginarnos cifras, pesos, miles, millones, gráficas, cuadros, un informe ya con detalles de qué significan cada uno de esos números, esas cifras que se están produciendo a través de los registros que cada ente público pues está realizando día con día, ¿verdad? Entonces, pues vamos a imaginarnos de esa manera en cuanto a la información financiera. Pero vamos a dar un repaso a lo que la ley nos ha dicho sobre este concepto. Antes del artículo 44, ya la ley en nueve artículos nos había estado mencionando sobre la información financiera. El primer artículo, ¿sí?, que es el artículo 1, en donde nos refiere sobre el objetivo de la ley, que es establecer los criterios generales que van a regir por un lado la contabilidad y dice que también van a regir la emisión de la información financiera. Cuando hablamos de criterios estamos hablando de reglas, de normas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar después del artículo 1 de la ley? Pues las normas, las reglas, ¿sí?, que la ley obliga a todos los entes ir cumpliendo o atendiendo. También el artículo 4 en su fracción 4
pues también nos hablaba ya de la información financiera y dice que la contabilidad gubernamental, ¿verdad? Que vimos que es una técnica que va a sustentar los sistemas de contabilidad, dice que tiene como fin generar la información financiera. El artículo cuarto, en su fracción cuarta, nos habla el fin del sistema de contabilidad, que es generar información financiera. También en su fracción 18 dice que la información financiera, ahí se refiere directamente a la información financiera, dice, la información financiera, ¿qué cosa es? Es la información presupuestaria y contable expresada, ¿verdad? Ya sea en términos monetarios, por todas las transacciones que se vienen realizando, dice, la cual puede representarse, esa información presupuestaria y contable, dice, puede representarse, aquí la palabra puede nos debe llamar la atención, ¿sí? No necesariamente. Bueno, entonces dice, puede representarse por reportes, informes, estados y notas. Vamos a quedarnos con esos términos, ¿ok? Hablamos de reportes, pues son documentos, ¿no? O sea, realmente son unos documentos que nos van a permitir a informar a quienes tienen que tomar decisiones sobre esos resultados o que se sepa qué es lo que se tiene con esas cifras, ¿ok? Cada informe, bueno, cada estado, cada nota, algo nos va a decir ya de manera explicativa, pues, los números que se van a ir generando por cada una de las transacciones u operaciones que va realizando el ente público. ¿Ok? Otro artículo que ya también nos hablaba de la información financiera, dice el artículo 5, la interpretación de esta ley. Acuérdense que cuando habla de la interpretación de esta ley, dice, en todo caso la interpretación va a privilegiar los principios constitucionales relativos a la transparencia y máxima publicidad de la información. ¿Ok? El artículo 6 dice, el consejo es el órgano, ¿verdad? Que vimos que es el órgano que coordina la armonización contable. Dice, tiene por objeto la emisión de las normas contables y los lineamientos. Es decir, el consejo es el órgano que va a coordinar, ¿verdad?, la información de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y los lineamientos. ¿Para qué? Para la generación de la información financiera. ¿Ok? Esto es lo importante. Para la generación de la información financiera que deben de aplicar los entes públicos. Otro artículo también que ya nos hablaba de ese término es el artículo 9. Dice, el Consejo tendrá las facultades siguientes. Entre esas facultades era emitir el marco conceptual, los postulados, etcétera, y de la emisión de la información financiera. Emitir, ¿sí? A eso se iba también, pues, a dedicar, ¿quién? Pues el Consejo Nacional de Armonización Contable. ¿Ok? Otro artículo que es el 10 bis, también ya nos hablaba de la información financiera. Dice, cada entidad federativa establecerá un consejo de armonización contable. ¿Para qué? Para la generación de la información financiera que emita el ente. Entre esos
Fíjate, cada ente de cada entidad federativa, cada consejo de cada entidad federativa, dice, va a brindar asesoría. Brindar asesoría ¿a quiénes? A sus entes públicos. ¿Para qué? Para la generación de la información financiera. Entonces, y proponer recomendaciones al secretario técnico, ¿sí? Y de la emisión financiera. Bueno, el artículo 11 hace referencia, pues, que el titular de la unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secretario técnico. Entonces, ¿quién funge como secretario técnico? Dice, pues es el titular de la unidad en materia de contabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Y que tendrá las facultades para elaborar, entre otras cosas, también la emisión de la información financiera, elaborar el marco conceptual, los postulados básicos, etcétera, etcétera, y de la información financiera. El artículo 13 dice, el comité tendrá las funciones siguientes en términos de sus reglas de operación: proponer al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de información financiera. Proponer al secretario técnico la creación o modificación de la emisión de la información financiera. ¿Ok? En su fracción 2 dice que también va a emitir opinión sobre las normas contables de emisión financiera y las relativas al registro. Pero aquí lo que nos interesa es, pues, de la emisión de la información financiera. Va a emitir opinión. ¿Quién? Pues el comité. El comité es el que tendrá esas facultades. El artículo 21 dice que la contabilidad se basará en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de las normas, la contabilización, evaluación y presentación de la información financiera. Para eso, dice que se basará en un marco conceptual, ¿sí? Para, aquí está lo interesante, pues, es donde dice que, y la presentación de la información financiera confiable y comparable. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por especialistas e interesados en las finanzas públicas. Pues solamente era como recordatorio, pues, de esos 9 artículos que ya nos hablaban del término de la información financiera. Pues vamos a dejar este video como una pequeña introducción. No se te olvide, pues, por favor, de suscribirte, activar la campanita y darle un me gusta a este canal para seguir produciendo información en la administración pública. Muchas gracias. Buenas noches.